Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos nuevamente en tu nombre. Señor, gracias por que tú sigues hablando en nuestras vidas y te queremos pedir en esta mañana que tú lo hagas, Señor, que tú lleves esta palabra a nuestros corazones, Señor, y que nos sigas instruyendo, Señor, que tú nos sigas mostrando aquellas áreas de nuestras vidas en las que tú quieres seguir construyendo tu verdad, Señor, seguir transformando verdaderamente, no solamente cambiando, sino transformando, Señor, haciendo cosas nuevas, cosas maravillosas, cosas mejores, Señor, usando nuestras vidas para tus propósitos, para tu plan. Señor, te pedimos que tú sigas trabajando en nuestros corazones y que nos des ese cargo por las almas, Señor. Que sea todo de acuerdo a tu voluntad, te lo pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Ok, bueno, pues seguimos en el Evangelio de Juan. Ya estamos en el capítulo 17 y el día de hoy vamos a estudiar los versículos del 13 al 19. Entonces vamos a leerlos. Pero ahorita voy a ti, eso. Juan 17 del 13 al 19. Pero ahorita voy a ti y hablando esto en el mundo para que tenga mi gozo cumpliendo en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y en el mundo de los aborreció, porque no soy del mundo, tampoco yo soy del mundo. No ruego a los que quitaste del mundo, sino a los que guardaste del mal. No son del mundo, como tampoco soy yo en el mundo. Santificádos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí? Hasta el 19. Okay. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y porque ellos no me santificó a mí mismo, para que también en ellos sean santificados en verdad. Acuérdense que estamos en medio de la oración que Jesús hace, primeramente por sus discípulos, ¿sí? Y posteriormente vamos a ver que pues, su oración se expande, ¿verdad? Habíamos estado analizando lo primero que Jesús estaba pidiéndole a su Padre, y era que cada uno de sus discípulos tuviera seguridad, ¿verdad? Y ahora su oración va a cambiar. Dice, yo les he dado tu palabra, ¿verdad? En el versículo 14, yo les he dado tu palabra. Entonces, una de las cosas que podemos ver aquí, que tenemos que tener claro, es que decimos que la palabra de Dios es la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando decimos que es de Dios, no solamente nos referimos a la autoría de la palabra, sino nos referimos a la pertenencia de la palabra, ¿sí? O sea, cuando decimos que es de Dios, no solamente porque Él la escribió, sino porque le pertenece a Él. Y entonces cuando Dios dice que nos ha dado su palabra, nos está diciendo que nos está otorgando algo, nos está dando un don, un beneficio, un regalo, ¿verdad? Entonces, su palabra es eso, su palabra es un regalo. El Padre le dio las palabras a su Hijo y el Hijo se la dio a sus discípulos, quienes a su vez la han pasado de generación en generación y ahora han llegado a nosotros. Esas palabras que fueron inspiradas por el Espíritu, ¿verdad? Como dice 2 de Timoteo 3:16.
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así es. Y segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. ¿Segunda de Pedro qué? 1 del 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los sabios hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es, inspirados, ¿verdad? Esa palabra es muy característica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la traducción literal habla acerca de una exhalación, ¿verdad? Entonces dice que han sido exhalados, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces lo que está diciendo Pedro es que literalmente casi como que fueron cargados y llevados hasta donde tenían que ir, ¿no? En cuanto a lo que escribieron, entonces ¿qué quiere decir esto? Bueno, que todo lo que escribieron fue lo que el Espíritu Santo les pidió que escribieran, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo les dictó. Ahora, no como meros, digamos, robots, así de que, a ver, ¿no? Escribe esto, ¿no? Sino que el Espíritu Santo de una manera preciosa toma su personalidad, de cada uno de los apóstoles y la usa para dejar plasmada en la Escritura las verdades eternas, ¿no? Entonces es precioso poder entender que la palabra de Dios es divina en su origen, ¿sí? Y es un regalo que Dios nos ha dado. No es algo que debemos de dar por sentado, de que así es y ya está, ¿no? Sino que apreciarlo como lo que es, atesorarlo como lo que es y adentrarnos en la palabra de Dios entendiendo estas verdades, ¿no? O sea, no es nada más un libro, no es nada más información, o sea, es una revelación directa de Dios para nuestras vidas. Entonces, nosotros que hemos vuelto a nacer y que hemos pasado de ser perdedores a ser vencedores, tenemos que aprender a vencer utilizando la palabra en nuestra vida diaria. Entonces, utilizando ese regalo que Dios nos ha dejado, apropiamos cada una de estas herramientas para usarlas en nuestra vida diaria y vencer en cada situación, ¿verdad? Entonces tenemos que entender cómo es que la palabra de Dios nos capacita para vencer al mundo. Y entonces lo primero que nos dice es que la palabra de Dios va a producir algo, ¿verdad? El versículo 13 dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos, ¿verdad? Entonces, lo primero que hace la palabra de Dios es que nos da gozo, ¿verdad? Y ese gozo no es nada más andar contentos, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que entender es que va mucho más allá. Fíjense en Nehemías capítulo 8, versículo 10. Nehemías 8:10. 8:10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Así es, el gozo es nuestra fuerza,
¿sí? El gozo es el que nos da fortaleza. ¿Sí? Eso es importante porque es importante que lleguemos a esta profundidad de la palabra, porque entonces estamos entendiendo que no nada más es una cuestión de andar siempre sonriendo, ¿verdad? Te está yendo así de la patada y andas así como sonriendo, ay, sí, van a pensar la gente que estás loco, ¿verdad? Sino que el gozo va más allá de simplemente estar contento, ¿sí? Además de no ser afectado por las circunstancias, nos va a dar la fortaleza para vencer. ¿Sí? ¿Me repites el versículo? Nehemías 8:10. Sí, gracias. Está en el Antiguo Testamento. Muchas veces cuando pensamos en nuestro Señor Jesucristo, nos viene a la mente Isaías 53, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan, man? Sí, bueno, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Verdad? Y pensamos en el Señor Jesucristo con esa idea, ¿verdad? Y Él lo fue, pero también fue una persona de un gozo profundo y permanente. ¿Sí? El otro día estaba viendo una de estas representaciones que hacen de Jesús, ¿no? Y me llamaba mucho la atención que era como un Jesús gruñón, ¿no? Porque llegaban los discípulos y le decían algo y ay, así como que ay, ¿no? Así de ay, o sea, ¿cómo que no entendiste? ¿No? Así de, ¿no? Y hacía unas caras y se le retorcía la boca así como que yo decía, o sea, esto no es así, ¿no? O sea, él todo el tiempo estuvo gozoso. Su gozo fue constante, fue profundo y fue permanente, porque su gozo era lo que lo fortalecía, ¿verdad? El tema ahora en esta porción de la oración precisamente es ese, el gozo, ¿sí? Ya en otras ocasiones Jesús había hablado del gozo, 2 capítulos antes, en el capítulo 15, versículo 11. de Juan, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a ver, perdón, ¿qué capítulo? Juan 15, 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Así es. Fíjense, ¿cuál gozo? ¿El de quién? El de él. El de Él. O sea que Él tenía gozo, ¿verdad? Y entonces, luego nos explica en el siguiente capítulo, Juan 16, del 20 al 22. Cierto, les digo. A ver, también vosotros. De cierto. 16 del 20 al 22. A ver. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestras tristezas se convertirán en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Fíjense, y entonces no nada más que nos da de su gozo, sino que nos está diciendo que el gozo viene
no de una sustitución, ¿verdad? Porque el mundo nos quiere enseñar de esa manera, con esa mentira. Ay, pues, no sé, se te echó a perder la moto, cómprate un coche, sustitúyelo, ¿no? Ay, me dejó mi pareja, pues, consíguete otra, un modelo más reciente, ¿no? Y entonces, el famoso dicho que un clavo saca otro clavo, ¿no? Sustituir. Pero yo no sé si ya llegaste a esta conclusión, pero si no has llegado, vas a llegar a un momento en el que te vas a dar cuenta que por más que sustituyas, nada de lo que sustituyes puede llegar a llenarte verdaderamente. Y entonces Dios nos revela esta verdad, que no se trata de sustituir, se trata de que esa dificultad sea transformada en gozo. ¿Sí? No, por ejemplo, ¿no? Y te está yendo mal en tu trabajo porque no aguantas a tu jefe. Ay, pues me voy a cambiar de trabajo. Bueno, pues te va a tocar otro que igual no vas a aguantar, ¿no? Y entonces no. Entonces, ¿qué haces? Bueno, tú tienes que transformar esta situación. ¿Y cómo lo va a transformar Dios? Empiezas a orar por él. ¿Sí? Empiezas a orar por él. ¿Y va a cambiar su actitud? Probablemente no. Pero Dios te va a dar amor por esa persona. ¿Sí? Como por ejemplo con nuestros hijos, ¿verdad? Si no fueran nuestros hijos, ya les hubiéramos dado 2 que 3 lex, ¿no? Ya los hubiéramos mandado a volar, o sea, ¿quién te va a estar aguantando, verdad? Pero son nuestros hijos, ¿y qué tal? Los amamos, ¿no? Y por más que nos sacan canas verdes, son nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, Dios quiere tomar ese amor y hacerlo crecer de una manera en la que puedas amar a otros, aunque no sean amables, ¿sí? Pero con ese amor que está dispuesto a pasar por alto, ¿verdad? Pasar por alto. Y entonces, ¿qué cambió? Bueno, Dios transformó esa dificultad en gozo. No lo sustituyó, ¿verdad? No te dio un juguete nuevo para que se te olvide que se te rompió el otro, ¿verdad? Sino que lo transformó. Y hizo de eso algo maravilloso, ¿verdad? Ese es el gozo, ¿verdad? Y luego más adelante nos dice que ese gozo va a crecer también por la oración contestada. Ahí mismo en el 16, capítulo 16, versículos 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada hemos pedido en mi nombre. Pedid y recibiráis, para que vuestro gozo sea cumplido. Así es. Y entonces todas estas cosas se van de alguna manera concatenando, ¿verdad? Se van uniendo y van generando una sinergia, ¿verdad? Las características y los beneficios de cada una de estas áreas del gozo, al unirse, van creando algo mucho más maravilloso que lo primero. Y ahora nos revela nuestro Señor Jesucristo que el gozo también viene cuando pasamos tiempo en la palabra. ¿Sí? Cuando dejamos de andar buscando nuestro gozo en el mundo. ¿Sí? Porque somos humanos, ¿verdad? Y queremos que todo nos salga bien, ¿verdad? ¿Sí? Cuando compras el cachito de lotería, ya estás pensando en qué te lo vas a gastar, ¿no? O sea, no se te ocurre que no te lo vas a sacar, se te ocurre que a lo mejor le pegas, ¿no?
y siempre andamos pensando de esa manera, ¿verdad? Andamos tratando de buscar nuestro gozo. ¿Cuántos problemas no se solucionarían, verdad? Y cuántos no se generarían, ¿no? Pero el creyente ha pasado de una mentira a una verdad, ¿sí? Y ahora entiende que el mundo no va a producir ese gozo, ¿sí? Sino que el gozo está en la palabra, está en pasar tiempo con Dios. No sé si se acuerdan de Juan el Bautista, allá en el capítulo 3 de Juan. Llegan y le preguntan, oye, pues Jesús está pues su ministerio está creciendo más que el tuyo, o sea, ¿qué onda, no? Y entonces él dice ahí en el capítulo 3, versículo 29, Juan 3, 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Así es. Y entonces nosotros debemos de regocijarnos cuando escuchamos su voz, ¿verdad? No debemos imaginarnos a Jesús andando ahí con la cara larga y con una disposición de tristeza, frustrado porque sus discípulos no agarran la onda, ¿verdad? O sea, no. Verdaderamente nuestro Señor Jesucristo fue un hombre de gozo y nos reveló ese gozo. Su gozo no fue, digamos, estar apartado, ¿verdad? Sino estar constantemente en la palabra, ¿sí? Permanentemente en la palabra. Su gozo no dependía de las circunstancias, sino de los recursos internos, ¿sí? Que están ocultos para el mundo, ¿sí? En cada situación difícil, el mundo no tiene recursos, ¿sí? Cuando algo malo pasa, la gente se desmorona, ¿sí? Se desmorona literal. Muchos pierden el sentido de vivir, ¿sí? Porque ponen sus esperanzas en cosas que no son eternas. Las cosas que no son eternas constantemente están cambiando y constantemente se están destruyendo, ¿verdad? Pero realmente nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo en gozo, porque sus recursos no estaban en lo que el mundo podía ofrecer, sino en la verdad inalterable y constante de la palabra de Dios, ¿sí? Por eso dice en Jeremías 15, 16, así es. Esta clase de gozo es la que Cristo quiere que tengamos, y podemos tenerla mediante su palabra. Dice luego el salmista ya en el Salmo 119, 162.
regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Así es. Despojos ahí se refiere a botín, ¿verdad? A un botín, a riqueza, ¿verdad? Ellos llegaban y conquistaban y de repente encontraban toda clase de riqueza, ¿verdad? Entonces, la palabra no solamente nos imparte, o sea, nos da el gozo del Señor, sino que también nos va a asegurar el amor del Señor, ¿verdad? El mundo nos aborrece, pero podemos hacerle frente a todo ese odio con el amor de Dios. Amor que recibimos mediante el Espíritu y mediante la palabra de Dios. La razón por la que el mundo nos aborrece es porque no vamos de acuerdo al sistema del mundo, no nos conformamos al mundo, no hacemos lo que ellos hacen, ¿verdad? La palabra nos revela la verdad del mundo, cómo está el mundo. La palabra desenmascara verdaderamente los engaños del mundo y todas sus artimañas, ¿verdad? Es mentira que haya satisfacción afuera, no la hay, es mentira, ¿verdad? Pero no nos vamos a dar cuenta si no pasamos tiempo en la palabra. Si no pasamos tiempo en la palabra, vamos a pensar que hay satisfacción allá afuera, ¿verdad? Es que yo lo que necesito es una casa, yo lo que necesito es un carro, yo lo que necesito es un mejor trabajo, yo lo que necesito es tener una pareja. Es mentira. Es mentira. Tú lo que necesitas es a Cristo. Tú lo que necesitas es pasar tiempo en su palabra. Y todas esas cosas, ¿y qué onda con todas esas cosas? Bueno, dice nuestro Señor Jesucristo que todas esas cosas nos van a ser añadidas, ¿verdad? Si mantenemos nuestros ojos en aquello que es primordial. El mundo constantemente está compitiendo por amor, pero la palabra verdaderamente nos capacita para disfrutar del amor de nuestro Padre Celestial. Entonces, uno de los primeros pasos hacia una vida mundana es descuidar la palabra de Dios. Si tú descuidas la palabra de Dios, yo te puedo asegurar que no solamente vas a regresar a de donde saliste, sino que vas a ir a un lugar peor. ¿Cómo se llama? Un estudioso de la Biblia, Moody, que de hecho hizo un instituto bíblico, escribió en la pasta de su Biblia: este libro te alejará del pecado, o el pecado te alejará de este libro. De igual manera, así como allá en el desierto cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, la columna de fuego que iluminaba el campamento era para los egipcios tinieblas, ¿verdad? De igual manera, la palabra de Dios es nuestra luz en medio de un mundo en tinieblas. Y es algo que el mundo nunca va a poder entender. O sea, nosotros tenemos ese acceso a Dios. Ellos no lo van a entender y no pretendemos que lo entiendan, ¿sí? No se trata de explicarles el proceso, se trata de compartirles de la salvación que necesitan. Vamos a recordar este pasaje, está allá en Éxodo 14, versículo 20.
iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Así es. Fíjate qué impresión, ¿no? Unos caminaban seguros porque veían a dónde iban y los otros no veían nada. Nunca pudieron alcanzarlos porque estaban en tinieblas. Fíjense, 1 Corintios capítulo 2, versículos del 12 al 16. 1 Corintios 2, del 12 al 16. ¿Lo quieres leer, Lupita? Sí. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Hasta qué número? ¿Hasta el 16? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? A nosotros tenemos la mente de Cristo. Así es. O sea, realmente esa capacidad nos la da Dios por medio de su Espíritu cuando volvemos a nacer. O sea, entender verdaderamente que el mundo se la pasa diciendo mentira tras mentira, ¿verdad? Que se la pasa diciendo que vamos a encontrar el gozo en una o en otra cosa. Y vamos persiguiendo las mentiras y nos damos cuenta que no satisfacen, ¿verdad? Y cuando llegamos a la palabra de Dios nos damos cuenta cuál es la verdadera satisfacción, ¿sí? Cuál es el verdadero gozo, cuál es la verdadera paz. Entonces la palabra de Dios no solo nos da el gozo y el amor de Dios, sino que también nos imparte ese poder que viene del gozo para vivir una vida diferente, una vida santa, ¿verdad? Fíjense, vamos a regresar a nuestro pasaje, Juan capítulo 17, y vamos a volver a leer los versículos del 15 al 17. No ruego de quitarse del mundo, sino de que los de guardes del mal no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificados en verdad, tu palabra es verdad. Así es. Entonces, el anhelo de nuestro Señor Jesucristo es la santidad, ¿sí? Ya antes ha orado para que nos sintamos seguros y y en este momento está orando para que esa seguridad nos impulse a buscar esa santidad, ¿sí? A buscar lo que Dios quiere para nuestras vidas, una vida práctica, una vida santa para la gloria de Dios, ¿verdad? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo y no debemos vivir como vive el mundo, ¿sí? A veces pensamos que sería más fácil si nos fuéramos de este mundo, ¿verdad? Si nos fuéramos allá con el Señor, pero no es así porque no importa dónde estés, el tema principal, o sea, la dificultad principal es que en nosotros mismos está el cuerpo pecaminoso, ¿sí? Lo llevamos con nosotros, ¿sí? Entonces, en ese sentido,
de igual manera las tinieblas nos van a seguir, ¿verdad? Entonces, la solución no es alejarnos, la solución es santificarnos, ¿verdad? Limpiarnos, vivir una vida diferente, una vida de obediencia, ¿sí? Seguramente has escuchado de personas que se van a vivir allá al monte, ¿verdad? Digamos, se aíslan espiritualmente, ¿verdad? Constantemente estamos escuchando hablar, ¿no? Que el retiro de acá, que el retiro de allá, no funciona, ¿verdad? Porque no es lo que planeó el Señor para nosotros. Lo que Él planeó no es que estuviéramos fuera, sino que estando donde estamos, santifiquemos nuestras vidas, ¿sí? La verdadera santificación, ser apartados verdaderamente para Dios, viene por el ministerio de la palabra de Dios en nuestras vidas. O sea, la santificación es pasar tiempo en la palabra y permitir que la palabra produzca esa transformación que la palabra quiere producir. ¿Sí? No la que tú quieres producir, porque a lo mejor tú crees que hay ciertas áreas en las que tú puedes mejorar, ¿sí? Y entonces si mejoras esas áreas, pues ya casi eres perfecto, ¿no? Pero la realidad es que lo que la palabra de Dios quiere hacer es transformarnos profundamente, no nada más en las cosas que nosotros vemos, sino en las que no vemos, ¿verdad? Cambiar nuestros anhelos, nuestra dirección, ¿sí? Verdaderamente solamente puede ser producido por la palabra de Dios. Entonces, por eso es que Jesús ya les había dicho, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando les lava los pies? ¿Sí? Y de repente Pedro pues se pone a discutir con el Señor y le dice, bueno, pues si me vas a lavar, pues ya báñame de una vez, ¿no? Y entonces Jesús le dice, no, o sea, ustedes están limpios. ¿Por qué? Por la palabra que les he hablado. La palabra va a producir esa limpieza en nuestras vidas, ¿sí? No hay atajos, ¿sí? No hay secretos. Es pasar tiempo en la palabra de Dios, ¿sí? Conforme creces en la fe, vas a ir experimentando más y más satisfacción. Amarás menos al pecado y amarás más a Dios. ¿Cómo? Pasando tiempo en la palabra. Pasando tiempo en la palabra, ¿sí? Vas a querer servirle a Él. Vas a querer ser una bendición para otros. ¿Y cómo va a venir esas ganas? Bueno, pasando tiempo en la palabra, ¿sí? Entonces, la verdad de Dios nos ha sido dada de tres maneras: a través de su palabra, a través de su Hijo, que es la verdad, y a través de su Espíritu, que es la verdad. Entonces necesitamos esas tres áreas para realmente experimentar una verdadera santificación, ¿sí? Entonces, estas cosas las vamos a entender con nuestra mente, ¿verdad? Pero con el corazón vamos a verdaderamente amar la verdad de Dios, ¿sí? Vamos a verdaderamente amar a su Hijo. No basta con entender, sino tenemos que estar dispuestos a obedecer, y esa obediencia va a hacer que el amor crezca cada vez más, ¿sí? Entonces, no es suficiente solamente estudiar la Biblia y aprender gran cantidad de verdades doctrinales, ¿sí? Tenemos que amar a Jesús. Tenemos que aprender y volver a aprender todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Aprender y amar van de la mano. Si tú estás aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y no estás amando más, entonces estás aprendiendo mal,
¿sí? Tu conocimiento está acá y tu corazón está acá. El propósito de Dios es que tu conocimiento y tu corazón crezcan a la par. ¿Verdad? Me acuerdo una anécdota, creo que ya se los había platicado, ¿verdad? No sé si ubican a ¿cómo se llama? Escribió un libro muy famoso de, ¿cómo se llama? Como tipo de Lee Strobel. ¿Sí se acuerdan de Lee Strobel, que escribió El caso de Cristo? El caso de Cristo, ¿sí lo ubican? ¿No? Hasta una película sacaron de eso, ¿no? Sí. Lee Strobel era un reportero ateo y hizo su propósito de vida lograr descubrir la falsedad del cristianismo. Y entonces, en su afán de lograr descubrir eso, pues termina convenciéndose de que es verdad, ¿no? Y se convierte. Y entonces escribe el libro de todo lo que pasó en su vida como reportero, haciendo investigaciones, cuando los reporteros eran reporteros, ¿verdad? Y finalmente llegó a la conclusión de que pues era verdad y se convierte, ¿no? Hay otro... se me fue el nombre. El caso es que es muy famoso. Escribió varios libros de apologética, o sea, de la defensa de la fe. Él igual, pues, había sufrido mucho en su vida y finalmente, fue una persona que fue abusada, su papá muy agresivo y todo esto, y finalmente cuando se convierte, pues Dios le da ese amor de poder ir y perdonar a su papá, ¿no? Y este libro que escribe se hace muy famoso no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, y se la pasa yendo de un lugar para otro, dando conferencias y entrevistas y cosas de estas, ¿no? En una ocasión vine a México a la Feria de la Biblia, ¿no? Y curiosamente le estaba organizando uno de los integrantes de G316, y entonces se acerca esta persona y le dice: oye, pues estaría padre que pues nos platicaras, o sea, nos compartieras algo en la iglesia, ¿no? Entonces le comparten al pastor y pues hacen una entrevista, ¿no? Entonces está ahí el pastor con algunos de sus discípulos, y entonces están platicando, y entonces, bueno, pues ¿de qué vas a hablar, no? Maxwell, Josh Maxwell, ¿verdad? Y entonces les dice: bueno, pues yo siempre en todas las iglesias a las que voy inicio con una pregunta, porque pues nadie me la ha podido responder, y yo inicio con esa pregunta en las iglesias, y a partir de ahí pues desarrollo un tema, ¿no? Y entonces le dice el pastor: bueno, ¿y cuál es esa pregunta, no? Y entonces ya Maxwell le dice la pregunta, y entonces voltea a sus discípulos y le dice: ¿alguno de ustedes puede responder eso? Y todos sabían la respuesta. Y entonces Josh Maxwell se sorprende, o sea, de que le responden las preguntas que en ningún otro lugar le habían podido responder, ¿no? Y entonces, así de, pues, o sea, ¿quiénes son ustedes, no? Y entonces le dice el pastor: bueno, pues creo que vas a tener que iniciar con otra cosa, porque pues eso pues sí la sabemos, ¿no? El caso es que platican ahí todo, y en un momento pues el pastor tiene que ir al baño, y entonces Maxwell voltea con la persona que lo invitó y le dice que nunca había conocido a un pastor que su conocimiento estuviera a la altura de su corazón, o al revés, que su corazón estuviera a la altura de su conocimiento. Y eso es lo que Dios anhela, ¿no? Y curiosamente, eso es lo que produce el estudio de discipulado.
El estudio discipulado decimos de manera coloquial que es una disciplina personal, ¿verdad? Porque realmente a nadie le gusta el estudio discipulado, ¿no? O sea, sí nos gusta y no nos gusta, ¿verdad? Porque son como sentimientos encontrados, porque sí te gusta porque sabes que vas a aprender, no te gusta porque sabes que te van a dar con la Biblia, ¿no? O sea, nuestra naturaleza no le gusta. Pero es precisamente eso lo que Dios quiere hacer, ¿no? Disciplinar nuestras vidas, volver a escuchar las verdades, comprometerse con Dios. A través del discipulado Dios nos agarra y nos sacude, ¿verdad? Nos sacude en muchas ocasiones, ¿no? Y nos dice, hey, o sea, quiero usarte, ¿no? Quiero usar tu vida. No se trata nada más de aprender y aprender y aprender. Se trata de vivir. La vida a la que Dios nos llama es una vida práctica. Entonces, tenemos que entender que la palabra de Dios, o sea, que tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a dar ese gozo, nos va a dar amor y nos va a dar poder para vivir una vida santa. Sin el poder de la palabra no se puede, ¿sí? Y eso lo tenemos que entender. O sea, se puede falsificar el cristianismo hasta cierto punto, pero cuando vienen las decisiones difíciles, si no hay carácter y no hay poder, vas a fallar. Tenemos que pasar tiempo en la palabra, y esto no para jactarnos, ¿verdad? No es para jactarnos, sino para que podamos representar a Cristo en este mundo y podamos ganar a otros para Él. Ese es el final propósito, que nuestras vidas sirvan como un imán para atraer a otros a los pies de Cristo, no hacia nosotros, sino a los pies de Cristo, ¿verdad? Realmente Jesús hizo esto por nosotros y ahora nos ha apartado para Él, ¿verdad? Y entonces tenemos que entender que somos personas que estamos bajo el mando de un general, ¿verdad? Estamos bajo órdenes y más vale que obedezcamos, ¿verdad? Pero no podremos obedecer si no pasamos tiempo en su palabra, ¿verdad? En este momento nuestro Señor Jesucristo está en el cielo, está orando e intercediendo por nosotros para que eso que Él está produciendo en nuestras vidas lleve fruto, ¿sí? ¿Qué fruto? Que muchos lleguen al arrepentimiento y a la fe y acudan al Señor. No hay manera de que podamos ser vencidos cuando la palabra de Dios está iluminando nuestras vidas, cuando la palabra de Dios nos está capacitando y nos está animando a vivir por lo que verdaderamente es importante. Aunque el mundo se esté cayendo a pedazos a nuestro alrededor, tener claro que nada de eso importa. Lo único que importa es que tu vida sea útil para Cristo. Que en medio de todo lo que tú haces, te vuelvas invisible. Y tú dices, ay, ¿cómo que invisible? ¿Sí? Para que la gente pueda ver a través de ti a Cristo. Decía por ahí un predicador, no, es que yo soy un león en el púlpito. Y bueno, pues vas a tener que ser un león invisible. Porque el que tiene que verse es el león de la tribu de Judá. Él es el que tiene que brillar, no nosotros. Y la única manera de que eso suceda es que pasemos tiempo en la palabra. Así que comprometámonos con Dios. No solamente pasar tiempo en la palabra, sino permitir que la palabra produzca la transformación
que Dios quiere producir en nuestras vidas. Sí. Hagámoslo a Él el Señor y que sea su palabra lo más precioso para nosotros. Pues vamos a orar. Daniel, ¿quieres dar gracias, por favor? Yo. Padre, cuántas gracias te damos por este día que iniciamos estudiando tu palabra, Señor. Te damos gracias por permitirnos estar aquí. Te pedimos que abras nuestro corazón, Señor, para entenderla, para entender todos tus propósitos, Señor, que lo único que tú quieres para nosotros es llevarnos a ese gran gozo que tienes para nosotros, Señor. Que no entender ese tiempo que es necesario, que simplemente tú lo tienes preparado y ya dispuesto, y llegará en su momento y será de gozo para todos nosotros, Señor. Gracias te damos por estos momentos. Llévanos siempre en tu corazón, cuídanos de todo, nuestras familias, a nuestros trabajos, que nunca falte lo necesario. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.